Yo quiero más de ti.
Oh Señor Jesús, te necesito más, te necesito más, te necesito más. Dale fuerte aplauso al Señor. Sublime Creador, vamos a decirlo. Sublime Pastor, sublime Jesús, sublime Jesús, sublime Señor, sublime Señor, sublime Creador, sublime. Te quiero cantar, te quiero adorar, te quiero exaltar, sublime Pastor, te quiero cantar. Te quiero cantar, te quiero adorar, te quiero adorar, te quiero exaltar, sublime Pastor, sublime Pastor, santo, santo, santo eres tú. Santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, sublime Pastor, santo, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, sublime Pastor. Cantamos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Gloria a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre mía, gloria a Dios. Avivamiento hay en mí, avivamiento hay en mí, nuevo avivamiento hay en mí, avivamiento hay en mí, avivamiento hay en mí, nuevo avivamiento hay en mí. Avivamiento hay en mí, avivamiento hay en mí, oh, vengo a Cristo mi ser, no hay en mí. Lluvia, lluvia caerá, lluvia caerá, lluvia de gran poder. Lluvia caerá, lluvia caerá.
Jesús. Por eso decimos, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Creador. Te bendecimos, gran Rey. Te damos la bienvenida. Te damos honor a ti. Te damos la gloria a ti. La honra y el poder. La 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 la. 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 Te damos la bienvenida. Te damos gloria a ti. Te damos la gloria a ti. La honra y el poder. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Creador. Te bendecimos, gran Rey. Te damos gloria a ti. Te damos la gloria a ti. La honra y el poder. La 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 la. Suelen esas palmas. La 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 la. La 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 la. La 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 la. ¿Cuántos le damos bienvenida? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La honra y el poder. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Creador. Te bendecimos, la Rey. Te damos la bienvenida. Te damos gloria a ti. Te damos la gloria a ti. La honra y el poder. La 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 la. 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 La 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 la.
corona toda la creación. Gloria, gloria a Dios, toda. Oh, aleluya, gloria a Dios. Dios majestuoso, eres incomparable, tu gracia inagotable, Creador de todo ser.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu presencia, nos has dejado tu palabra, nos has dejado tu Santo Espíritu, Señor, que nos condiciona, que nos adiestra, nos da condicionamiento, Señor, nos da enseñanza, Señor, nos da consejo divino, nos alumbra y nos enseña todas las cosas. Gracias, Señor Jesús. Precioso Espíritu Santo por este lugar. Bienvenida a esta asamblea, a esta reunión de los santos. Gracias, Señor, porque has conducido a mis hermanos, Señor, para buscar de tu presencia todos juntos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Bendito Cristo. Gloria a Dios porque has decidido meterte a la lluvia. Gloria a Dios. En lo natural, si usted sale corriendo al agua, se moja, así también en la presencia de Dios. Si usted se mete, ya hay lluvia, hay fuego, hay viento. Gloria a Dios. Eso es lo que creemos, amén. Lo estamos haciéndolo en el nombre que es sobre todo el nombre. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor recibirá respuesta, recibirá la solución, la ayuda conveniente. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Siga adorando un momento más. Adora un poco más. Amén. Gloria a Dios. Que no te distraiga ningún problema, ninguna circunstancia, ninguna adversidad. Jesucristo pasaba por encima de la adversidad, por encima de sus enemigos, por encima de las aguas. Gloria a Dios. Que no te detenga nada. Esa es la fe. Esa es la fe que derriba y se caen las murallas de Jericó. Se caen las murallas de Jericó y el mar se abre y el río se abre. Esa es la fe, por la fe, por la fe. Por lo que Él ya dijo que va a hacer sobre tu vida, y Él lo va a hacer, y Él lo va a hacer, y Él lo va a hacer. Créelo y levanta. Nombre de Jesús. Derribamos a nuestros enemigos, la duda, la incertidumbre, el miedo, el temor, la mucha depresión, la enfermedad. Los derribamos en el nombre de Jesús. El desamor, la desconfianza. Los derribamos en el nombre de Jesús. Derribamos todas sombras de muerte, de destrucción y de robo, acechanzas malignas. Son cortadas por el Espíritu de Jehová que sale de su boca. Corta toda iniquidad en los aires, en los territorios, en los desiertos, en las aguas, en los mares, en los lugares altos de Tofet, de Aser y de Moloc. Caen en el nombre de Jesús. Caen en todo lugar alto. Caen en el nombre de Jesús. Lugares antiguos quedan desolados en el nombre de Jesús. La Babilonia queda desolada. Egipto quedó desolado. Asiria quedó desolada. Nínive quedó desolada. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque a la voz de Jehová tiembla la tierra. A la voz de su palabra tiembla la tierra. ¿No? Gloria a Dios. Bendito Cristo. Bendito Cristo. Toma fuerzas. Toma fuerzas. Toma fuerzas. Toma fuerzas. Toma fuerzas. De tu debilidad saca más fuerzas. De tu debilidad saca más fuerza. Diga débil fuerte soy. Diga débil fuerte soy. Todo lo puedo. En Cristo Jesús. Que me fortalece. Me fortalece. Día a día. Instante. Momento a momento. Él es mi ayudador. Él es mi escudo de retaguardia. Escudo de retaguardia, en el nombre de Jesús. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré las malas noticias. No temeré el terror nocturno y el terror diurno. No lo temeré en el nombre poderoso de Jesús. Porque se me ha dado poder y autoridad para pisotear y hollar serpientes y escorpiones
toda fuerza maligna, caen los chacales, caen los búhos, caen los perros, caen los gatos demoníacos, caen las ratas demoníacas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, caen las entidades malignas, caen a los pies de Cristo, a los pies de Cristo. Mi camino se limpia con la escoba de Jehová. La escoba de Jehová se limpia, se limpia, se limpia, en el nombre de Jesús. Y me humillo bajo la mano poderosa del Dios Santo para ser levantado en su tiempo, en el nombre de Jesús, y desecho toda concupiscencia, todo deseo impuro, lo desecho de mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y decido limpiarme con agua cristalina, agua viva, manantial de agua viva, Cristo Jesús, a través de su palabra, me limpio interiormente para resplandecer por fuera. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Gracias Jesús. Libera, libera, libera. Toda carga, ya no estés cargando cargas que no son tuyas. Él ya las cargó, Jesucristo ya las cargó. Toda carga ya la cargó. El enemigo engaña con ansiedad, con nerviosismo, con desesperación, con duda, con incertidumbre. Con esa forma engaña. Está vencido. Es el padre de la mentira, está vencido. Jesucristo lo derrotó, lo venció y está enmudecido. Está enmudecido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, guarda tu testimonio, guarda tu corazón, guarda la palabra sellada en tu mente y en tu corazón. Guárdala, guárdala, guárdala. De día y de noche, guárdala, guárdala, guárdala. Porque es lámpara a tus pasos, luz de tu sendero, luz de tu sendero. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es la luz de la vida, Jesucristo, la luz de la vida de nuestra alma. Aleluya. Que disipa las tinieblas, que disipa la oscuridad. Es el Dios vivo, es el Dios que resplandece como sol de justicia. ¿Dónde están los que dicen aleluya? ¿Dónde están los Bueno, toma su asiento y vamos a ya arrancar. Amén. Amén. Vamos a poner la segunda velocidad o la tercera. Amén. Pedro nada más tiene 2 velocidades y Juan 3. Amén. Amén. 2 cartitas y 3 cartitas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Bendito Cristo. Él me ama. Amén. Él me ama mucho. Amén. Usted lo debe de saber que nos ama. Amén. Sí, amén, amén. Bendito Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Hola, hermana, Dios te bendice. El cable. Ah, el cable. Sí. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Sí, amén, amén. Bendito Cristo. Gloria a Dios. Ya se saludaron, ¿verdad? ¿Este? ¿Cuál es? ¿Este? ¿Y yo por qué quiero meterlo ahí? Gloria a Dios. Vamos a
¿Te regalaron? Sí, más ahí pone. Está bien entendido. Nuevo, Correcto. la verdad. Nuevo No Testamento, tengo la verdad. Este se llama Nueva versión. No va a ver. Nueva traducción. Nueva traducción. La nueva traducción. Gloria a Dios. Vamos a ver eso, ¿eh? Vamos a ver algo. Nueva traducción viviente. Entonces, visualiza eso, por favor. Sanidad. Sanidad, alma, David. Sí. Sanidad del alma de David. Bueno, vamos a ponerle aquí. De. O del. De. Ahí se entiende ya. Sí, Sanidad sanidad alma, del David. alma. O del alma. De David. ¿Del alma? Sanidad del alma de David. Ah, ya. Bueno, a ver. Sanidad del alma de David. De David, ¿ven? Donde aprendemos mucho sobre la sanidad del alma es lo que hizo David. Amén. Ahí es donde aprendemos bastante, amén, de la sanidad del alma. Gloria a Dios. Lo vemos. Bueno, entonces nosotros sabemos que la sanidad del alma consiste en el arrepentimiento, en la que más, la confesión, ¿qué más? Perdón. Y el perdón, ¿amén? El perdón otorgado por Dios, ¿amén? Amén. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Bueno, entonces son tres pasos bien importantes para la sanidad del alma, y David los cubrió. O sea, el rey David sí los cubrió, ¿no? Por eso nosotros aprendemos de lo que hizo David, no de su pecado. No vamos a hacer lo mismo que él hizo, pero sí aprendemos que se dejó toda una enseñanza para poder ser libres en nuestra alma. Amén. 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 Sanidad del alma de qué? De David. Sanidad del alma de quién? De Pedro. Sanidad del alma de quién? De Moisés. Y ¿cómo se llama? No podemos decir que sanidad del alma de Saúl, porque no sanó su alma. Amén. Amén. Por eso decimos sanidad del alma de David, sanidad del alma de Moisés, sanidad del alma de quién? De Pedro. Amén. Pero de Saúl no. Amén. Gloria a Dios. Qué tan grave será la rebelión que el mismo Señor la rechaza, no la tolera. Amén. 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 Al mismo Señor le desagrada. Gloria a Dios. Y todavía queréis más. Todavía queréis más. Y le declara al pueblo de Israel, dice, pueblo rebelde, le dice, pueblo rebelde, todavía queréis más. Dice. Entonces él mismo condena la rebelión. El Señor mismo condena la ¿qué? La rebelión. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué quedamos enfermos del alma? Amén. Amén. ¿Por qué? Aquí ya van a hacer una pregunta. ¿Por qué nos enfermamos del alma? Amén. Amén. ¿Por qué nos enfermamos? Enfermamos del alma. Amén. 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 Es una pregunta. Dice, ¿por
qué nos enfermamos del alma. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Entonces la respuesta usted ya la sabe. La respuesta es muy clara. Entonces la respuesta es por el pecado. pecado. Amén. Por eso es que se enferma uno del alma por el pecado. Amén. Bueno, entonces vamos ahora sí a tomar las citas. Entonces empezar una pregunta y ya sería la respuesta. Vamos a ir sanando y sanando y sanando y sanando, amén, hasta que experimentemos más perdón de Dios sobre nuestras vidas, amén. Sí, amén. Perdón de Dios sobre nuestras vidas, amén. Dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte, amén. Muerte. La sentencia es muerte, Amén. pero el pecado acarrea juicio y trae consecuencias, deja secuelas y consecuencias, amén. Amén. Entonces el pecado es acarrea juicio, amén, y te sentencia, amén, trae una sentencia. Entonces por eso tenemos que ser libres de eso, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces como ya llegamos hasta esa palabrita de la palabra pecado, entonces vamos a analizarla ya. Vamos a ver qué es el pecado, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Bendito Dios. Cristo. Bendito Cristo. Aleluya. Entonces toma tu Biblia y ven conmigo a Isaías, al libro de Isaías. Entonces tenemos una salida para ser libres, amén. Gloria a Dios. Isaías, ¿qué? Isaías 1. Isaías 1. Isaías. Gloria a Dios. Isaías 1:1. Isaías 1.1. Amén. 1. Amén. Amén. Dice, Gloria a Dios. estas son las No, versiones que... perdón, también vamos a ir llevando paso a paso, amén. Entonces llegamos hasta aquí, amén, el pecado, amén. Amén. ¿Por qué tenemos que pasar por este proceso? Entonces le vamos a poner aquí que es un proceso, ¿verdad? ¿Es un qué? Proceso. Es un proceso. Un proceso, porque es un proceso doloroso, ¿verdad? Porque es un proceso doloroso, porque vamos a estar limpiándonos, ¿amén? Vamos a estar limpiándonos y limpiándonos, ¿amén? Recuerde que la primera administración a nuestra alma, es el ¿qué? Arrepentimiento, ¿amén? ¿Y confesión de qué? De los pecados, para recibir el qué? El perdón. No podemos bajar a las aguas si nosotros no nos hemos arrepentido de hechicería, de brujería, de idolatría, de fornicación, de adulterio, amén, de todo eso, porque entonces nada más sería nada más un remojón, pero lo que queremos es que se sepulten los pecados, amén, amén, para ser ya libres ya, amén, gloria Sí, a Dios, amén. bendito Cristo. Gloria a Dios. Entonces ese proceso todo cristiano lo pasa, todos pasamos por ese proceso, amén. Bueno, entonces yo hice una pregunta, ¿por qué nos enfermamos del alma? Y la respuesta fue, ¿por qué? Por el pecado. Por el pecado. Amén. Y vamos a ver ya una cita de Isaías. Isaías 1, Isaías 1 en adelante, ¿eh? Del 2 en adelante. ¿eh? Y ahorita le pongo hasta donde vamos a llegar, ¿eh? Bueno, entonces Dios hablando a través del profeta Isaías, su siervo, su ungido, amén, el ungido de Dios, que tenía visiones, amén, que se movían las sanidades, gloria a Dios. Dice así en el versículo 2, oíd cielos, escuchad tu tierra, porque habla ¿quién? Jehová. Jehová. Entonces Dios está hablando ahora y siempre, amén. Dios habla hoy. Dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos ¿se qué? Se rebelaron. Se rebelaron contra mí.
Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene ¿qué? Conocimiento. Conocimiento. Amén. Bueno, entonces tiene que tener conocimiento de los 10 mandamientos. Porque en los 10 mandamientos dice que no matarás, no robarás, no adulterarás. Amén. No serás idólatra. ¿Qué más dice? No codiciarás, etcétera, etcétera. Conocimiento de la palabra que te advierte que no lo hagas. Amén. Te está diciendo que no lo hagas, que no lo hagas. Amén. Gloria a Dios, porque se va a enfermar tu ¿qué? Se va a enfermar el alma. ¿Amén? Van a quedar reseñas, resaca, hazañas, hechos en tu alma, cicatrices, ostras, van a quedar ahí en el alma. Amén. Amén. Entonces, por eso es que la advertencia es muy clara. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento, pero ¿conocimiento de qué? Conocimiento bíblico. Amén. Tenemos que tener conocimiento de la palabra. Amén. Bueno, entonces ahí vamos a tener 4 ya. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. O sea que como que no quieren tirar el morralito. Amén. Amén. Pueblo cargado de qué? De maldad. Generación maligna, de malignos hijos depravados. Eso no solamente depravados, dice intemperantes, contumaces, desleales, sin afecto fraternal. Amén. 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 ¿Dejaron a quién? A Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron ¿qué? Atrás. O sea, cuando dice que se volvieron atrás, se volvieron al pecado, apostataron es dejar la fe y volverse otra vez al mundo y a sus tradiciones. Amén. Y a otras cosas desaprobadas por Dios. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Dice, todavía os rebelaréis. Entonces vamos a ver ya lo que es el pecado. El pecado enferma. Amén. ¿El pecado qué? El pecado enferma. El pecado enferma. Amén. El pecado enferma. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que cómo quedan las personas. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón ¿qué? Doliente. Cuando estamos hablando aquí de dolores, que hay pena profunda en el corazón, de las heridas que hay en el alma, dice, toda cabeza está ¿qué? Enferma. Sí, es cierto, en la cabeza hay tumores y hasta la planta del pie hay ojos de pescado, hongos, ¿qué más? Hinchazón, pero el tétano, amén, desde la cabeza hasta los pies, pero por el pecado, amén. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida, ¿qué? Llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, amén. Amén. No nos ha llegado el bálsamo del Espíritu Santo a nuestras vidas para que seamos liberados, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces ahí estamos viendo que el pecado enferma, pero también el pecado acarrea juicio. El pecado acarrea ¿qué? Juicio. Y el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Amén. Amén. Entonces, pero Dios sentencia por medio de la palabra al pecado. Amén. Amén. Lo está sentenciando, lo sentencia. Amén. Dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Amén. Vamos a ver eso ya. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La paga del pecado es muerte.
Siempre va a haber una dádiva, una salida, una misericordia de Dios. La dádiva de Dios. Dádiva, amén. La dádiva de Dios, es Cristo Señor, ¿qué? Nuestro. Es Cristo Señor nuestro, amén. Bueno, ahí vamos, amén. Es Cristo Señor nuestro, amén. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces busca rápidamente el Salmo 41:4. Salmo 41:4. Salmo 41:4. Salmo 41:4. Salmo 41:4. Entonces el conflicto que vemos entre Dios y el hombre es el pecado. Porque el pecado te separa de Dios, nos separa de Dios el pecado. Entonces, no le busquemos otro argumento, es bien fácil, es el pecado. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Amén. Bueno, entonces ahí dice el 4, dice, yo dije, o sea que aquí es una oración de David, que ahora ya está pidiendo sanidad. ¿Pero por qué está pidiendo sanidad? Porque se enfermó por el pecado. ¿Qué pecado? El pecado de adulterio y el pecado de ¿qué? De homicidio. Amén. Dos pecados. Amén. Entonces estamos viendo que David tenía que tener conocimiento de ¿qué? De los 10 mandamientos. ¿Existían las tablas? Sí, existían las tablas. Amén. No porque haya sido rey, también ya se iba a librar. O sea que la ley es para ¿quién? Es imparcial para todos. ¿Amén? Bueno, entonces él ya como estaba enfermo, ya le estaba pidiendo a Dios la sanidad. ¿Amén? Vamos a ver el 4. Dice, yo dije, Jehová, ten misericordia ¿de qué? De mí. Sana mi alma porque contra ti ¿de qué? He pecado. Dice, sana mi alma porque contra mí he pecado. Bueno, entonces, efectivamente, ahí está la ¿qué? Confesión. Aquí está la ¿qué? Confesión. La confesión. ¿Eh? Que había pecado. Pero necesariamente si hubo una confesión es que ya se hubo un Ya ¿qué? hubo un arrepentimiento. Y ahora nada más se iba a esperar del ¿qué? El perdón. El perdón de Dios. ¿Amén? Bueno, indefectiblemente así tiene que ser. Cuando yo diga indefectiblemente es que debe ser así, no lo puedes cambiar de otra forma, sino que es la forma en que Dios va a responder. Es arrepentimiento, confesión y ¿qué? Y perdón. Perdón. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver Segunda de Samuel 11 del 1 al 17. Segunda de Samuel 11 del 1 al 17. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Segunda de Samuel 11 del 1 al 17. Segunda de Samuel 11. Del 1 al 17. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí voy a leer partes del texto y ahí me sigue. Amén. Se aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó ¿en qué? Jerusalén. En Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí se quedó. Dice, y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy ¿qué? Hermosa. Se envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías ¿qué? Eteo, tenía propiedad. Bueno, entonces ahí póngale
un listón, un dedo, una hoja, amén. Y vayamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a leer el 17. Éxodo 20, 17. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces estamos viendo que aquí David estaba violando un mandamiento, es el último, es el 10º. Amén. Ya estaba violando uno, amén. Gloria a Dios. Dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió ¿a qué? A su casa. A su casa. ¿Sí me va siguiendo? Sí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, y dice: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber ¿a quién? A David. Diga conmigo: el pecado concibe. El Pecado concibe. Pero primeramente comienza con una seducción. O sea, comienza con un deseo, comienza con una concupiscencia. Yo quiero pensar que cuando se casó Urias Eteo y Betsabé, fue una boda que se dio a conocer y la conocían, y David sabía quién era su esposo, ¿eh? Porque no era un soldado, tenía un rango alto, ¿eh? Por decir un capitán, ¿eh? Amén. Entonces era conocida y él la deseó. Yo me imagino que desde jovencita la fue trabajando. Amén. Amén. Era de los 30 y tantos valientes. Amén. Era de los 30 y tantos valientes, entonces no tan fácilmente no lo conocía, sí la conocía y lo conocía. Amén. Sí, amén. Santiago 1, por favor. Santiago 1. Gloria a Dios. Santiago 1. Entonces dice que aquí tuvieron relaciones y ¿qué hubo? Quedó encinta, ¿verdad? Quedó encinta, amén. Gloria a Dios. No sé por qué cinta, se le pondrán una cinta en el estómago. No sé. ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué es lo de la cinta? Se ponen una faja para ocultar su maldad. Aprisiona. Amén. Gloria a Dios. Entonces decir que una mujer está encinta es como decir que está en pecado. No, pero yo digo en este caso. Lo digo, pero se referían a eso. Sí, porque lo ocultan. Hay algunas que 9 meses no les ves nada. Y de esos 9 meses no salen. Amén. Gloria a Dios. No se les nota nada. Amén. Bueno, pero estamos viendo que da a luz. Amén. Dice: y concibió a la mujer, porque el pecado ¿cómo se llama? Se gesta. Se gesta y después ¿qué? Da a luz. ¿Ya lo tiene? Santiago 1. Amén. Santiago 1. Santiago 1. Aquí está ya. Amén. Santiago 1:13. Santiago 1:13. Dice: cuando alguno es tentado, o sea que a David lo estaba tentando un espíritu inmundo, lo estaba seduciendo en ¿qué? Espíritu inmundo. No era su esposa. Amén. 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 Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de ¿qué? De Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta ¿a qué? A nadie. A nadie. Dios no tienta, pero sí prueba. Sí, pero... Sí. Es diferente. Amén. Amén. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y ¿qué? Y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha sido concebida, da luz, y el pecado da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz ¿qué? La muerte. La muerte. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces la sentencia de la Biblia era, vamos nuevamente a Éxodo 20, y ahorita volvemos a Samuel. Éxodo 20, donde también David violó y quebrantó otros
otros 2 mandamientos. Dice, no cometerás adulterio, 14. Amén. Entonces ahí ya van 2, ¿verdad? Codició y después ¿qué? Adulteró. Amén. Sí. Pero después quiso tapar. O sea, quiso tapar y tapar. No se puede porque Dios con su mirada ve tan fácilmente lo que hay en el Seol y lo que hay en cualquier lugar. Amén. Amén. Todo lo que se mueve, Él lo ve perfectamente. Amén. Bueno, entonces, no codiciarás y no cometerás ¿qué? Adulterio. Bueno, vamos al otro ya. Amén. Vuelvo nuevamente ahí a Samuel, ahí donde les dije que pusieran un dedo, una cinta ahí. Amén. Dice, y concibió a la mujer y envió a saberlo a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías, Eteo, y Joab envió a Urías a David. Amén. Dice, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa, ¿qué? Imagínense. Gloria a Dios. Lo seguía trabajando, ¿ven? Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos sus siervos de su señor y no descendió a su casa. Le hicieron saber a David, diciendo, Urías no ha descendido a casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Amén. O sea, ahí se imagina uno que David quería que Urías estuviera con su mujer. Amén. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de qué? Que yo no haré tal cosa. Ahí le estaba profetizando. Amén. ¿Ya lo vio? Con las palabras de Urías, ¿estaba qué? Le estaba profetizando. Dice, por vida tuya y por vida de qué? Dice la palabra de Dios que en parte hablamos y en parte ¿qué? Profetizamos. A ver, tú profetizas y no sabes. Amén. Él aquí está diciendo, por vida tuya y por vida de tu alma, ¿por qué yo haré tal cosa? Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Bendito Cristo. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a ver el 17. No, el 15. Vamos a ver el 15. Dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y ¿qué? Y muera. Estamos en 2 de Samuel 11, 17. Amén. 2 de Samuel 11, 17. Amén. Hoy no vino. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice así, y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más fieros o más valientes, y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército, los siervos de David, y murió también ¿qué? Urías. Entonces fue plan de David, fue plan de David. 3. No matarás. Bueno, entonces no codiciarás. No codiciarás, no matarás y no adulterarás. 3 ¿amén? 3 mandamientos. Amén. Pero ya dijimos que ya dijimos que acarrea ¿qué? Juicio. El pecado acarrea juicio y trae ¿qué? Consecuencias. ¿Se libraría David? No. Pero la sentencia por el pecado ¿qué es? Muerte. Pero la dádiva de Dios es ¿en qué? En Cristo Jesús. Por el perdón, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos otorga el ¿qué?
el perdón. El perdón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Bendito Cristo. Bien. ¿Qué tipo de juicio era? Éxodo 20:14, ¿estamos? Éxodo 20:14. Éxodo 20:14. Porque dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Le correspondían piedras. ¿Verdad? Gloria a Dios. Bueno, 20, ¿qué? 14. Bueno, eso ya lo vimos. Levíticos 20:10. Siga adelante, Levíticos 20:10. ¿Lo tiene? Amén. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero o la adúltera, indefectiblemente serían ¿qué? Muerte. Entonces la paga por el pecado era ¿qué? Muerte. Muerte. La paga por el pecado era muerte. A David le correspondía ¿qué? Muerte. A Betsabé le correspondía ¿qué? Muerte. A los dos. No nada más a uno, a los dos. Amén. A Amén. David y a Betsabé les correspondía muerte, según la ley. Entonces por eso dice el Señor, erráis, porque no conocéis las Escrituras. Dice, les falta conocimiento. ¿Amén? Entonces el que le falta conocimiento, sin saber, se mete en problemas, pero ya acarrió ¿qué? Acarrió juicio y le trae ¿qué? Consecuencias. Y en el caso de Adán y Eva fue muerte ¿qué? Espiritual. En el caso de Adán y Eva fue muerte, sí fue muerte ¿qué? Espiritual. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Que los echaron para qué? Quiero hacer una observación. Teniendo todo, hoy no vino. Hoy. Amén. Bendito Cristo. Es Amén. una observación. Tener cuesta, ya estoy predicando. Gloria a Dios. Amén. Entonces teniendo todo en el paraíso, perdió todo eso. Amén. Perdió muchos atributos en Adán y Eva y fueron echados ¿de qué? Del paraíso. Amén. Entonces sí trae consecuencias. Tengamos en mente, trae consecuencias. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Quién murió en la cruz? Jesucristo por nuestros pecados. ¿Nos pagó o no pagó? Sí, pagó. Amén. Entonces Él fue el sustituto de nosotros. Él subió a la cruz. Él subió a la cruz. Entonces Él mismo nació bajo la ley, nació como judío, creció como judío y cumplió la ley. Fue a la ¿qué? A la muerte por él. Amén. Pero dice que la dádiva de Dios, o la salida que da Dios, es en Cristo Señor ¿qué? Nuestro. En Cristo Señor nuestro. Gloria a Dios. Permítame, gloria a Dios. Bendito Cristo. Amén. Entonces busquemos 1 de Juan 1, 8 y 9. 1 de Juan 1, 8 y 9. 1 de Juan. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Amén. Entonces no podemos decir que no hay pecado. ¿Sabe por qué? Porque hay Dios y hay profeta. Y todo pecado sale a qué? A luz. Entonces, ¿nos engañamos o no nos engañamos? Sí. Dice, 1 de Juan 1, 8 y 9. ¿Ya lo tiene? Sí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en qué. En nosotros. Si confesamos nuestros pecados, aquí está. Si confesamos nuestros qué. Pecado. Pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda qué. Maldad. Maldad. Limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces la misma palabra te está dando una salida.
Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda aquella maldad. Y el 10 que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él ¿qué? Mentiroso. Y su palabra no está en ¿qué? En nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que Él es veraz y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a volver a lo de Samuel. Nuevamente. Otra vez. Entonces estamos viendo que David ¿qué? Codició. ¿Qué más? David ¿qué? Adulteró. Y David ¿qué? Mató. Y vamos a ver qué consecuencias recibió. Porque sí hubo consecuencias. ¿Amén? Sí, amén. Gloria a Dios. Ah, pero también gloria a Dios. Vamos a cerrar ese pasaje, 27. Dice, y pasando el luto, envió David y la trajo ¿a qué? A su casa. Y fue ella, 27. y fue ella su mujer, y le dio a luz un ¿qué? Un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de ¿qué? De Dios. Nada se escapa de su mirada. Nada se escapa de su mirada. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Bueno, estamos viendo que sí hay consecuencias. Entonces, en Proverbios 28:13 dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará. Amén. Entonces, si usted está encubriendo el pecado, no vas a prosperar, no vas a prosperar y no vas a prosperar. Amén. 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 Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Gloria a Dios. 28:13. ¿Ya lo tiene ya? Amén. Lo mismo que se dice, el que encubre sus pecados, no nada más uno, dice el que encubre sus ¿qué? Sus pecados. Entonces él tenía 3, ¿verdad? David tenía 3. Dice el que encubre sus pecados, ¿no qué? No prospera. Más el que los ¿qué? Confiesa. Más el que los confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Que es perdón. Y alcanza misericordia. Entonces dice, bienaventurado el hombre a quien Dios ya le perdonó su pecado. ¿Amén? Bienaventurado. ¿Amén? Bienaventurado el hombre en que Dios no haya transgresión en esa persona. ¿Amén? Salmo 32, 1 y 2. Salmo 32, 1 y 2. Entonces nosotros somos ¿qué? Bienaventurados. Porque ya se nos perdonaron nuestros pecados. Somos bienaventurados. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su ¿qué? Pecado. Quitado. Amén. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay ¿qué? Engaño. Entonces el espíritu el alma de David tenía que ser sanada y también su espíritu tenía que ser liberado para que no hubiera engaño. ¿Amén? Y en cuyo espíritu no hay engaño. Gloria a Dios. Bueno, menciona la Biblia en caso de la sentencia.
de que acarrea juicio y trae consecuencias, sentencia por medio de la palabra, se menciona un caso en Juan 8, el libro de Juan del 8 al 11, se menciona un caso. Gloria a Dios. Y donde se va a aplicar juicio, donde se va a aplicar criterio, donde Jesús va a actuar como juez, Juan 8, y va a deliberar, amén. Juan 8. ¿Ya lo tiene ya? Sí, amén. 8:1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Ahí va a volver. Amén. Y Jesús se fue al monte de los olivos, era el lugar favorito de Jesús, donde oraba en todas las noches. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él, ¿les qué? Les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida ¿en qué? En adulterio, poniéndola ¿en qué? En medio, exhibiéndola. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley, ahí está, sacan la ley. Y en la ley de Moisés nos manda la ley levítica, y la ley nos manda a Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Diga conmigo, el diablo es mentiroso. El diablo es mentiroso. El diablo adultera. El diablo Es el padre de la mentira. Es el padre de la mentira. Amén. Amén. ¿Recuerda lo que le dijo el diablo a esta Eva? Dice que iba a ser igual a ¿quién? A Dios. Y aquí le está diciendo la palabra adulterada. Dice, y en la ley nos manda Moisés que apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Pero qué leímos en Levítico 20:10? Que los dos iban a hacer ¿qué? Apedrear. Los dos. No nada más a ella sola. ¿Amén? Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en la tierra con el dedo. Amén. Dice, pensando, imaginando Jesús, yo la formé con mis manos de polvo y barro. Amén. Amén. Y yo conozco su necesidad. Dice, como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pensamos que a lo mejor algunos de ellos ya se habían metido con ella. E inclinándose de nuevo hacia él, hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, diga conmigo, no puedo librar la ley de mi conciencia. No puedo librar la ley de mi conciencia. ¿Vale? Amén. Ahí hay una ley de tu conciencia adentro. Dice, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde el más viejo hasta ¿qué? Hasta los postreros. Hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose a Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Amén. Entonces Jesús le dijo, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo no te condeno. Pero si se da cuenta que le está diciendo, ella no le está hablando del perdón, sino que nada más está aplicando ¿qué? Una sentencia como juez diciendo que condeno. Amén. Amén. Dice, vete y no peques ¿qué? Más. Simplemente dice, vete, yo no te estoy condenando. Amén. Bueno, entonces estamos viendo aquí que no era puerta, ¿verdad? sí, porque en una condena que te dicen, te vas a prisión, o te toca, o en una sentencia te dicen, te vas a prisión 40 años o silla eléctrica.
Y aquí te está diciendo el Señor Jesús, vete, eres libre. Y no peques, ¿qué? Más. O le está diciendo, te doy otra oportunidad para que rehagas tu qué, tu vida, para que levantes tu vida, amén, para que camines ya en santidad, para que camines ya en qué, en victoria, amén, gloria a Dios, Amén. Gloria. bendito Cristo. Bendito Cristo. Bueno, entonces estamos viendo que sí, estos hombres supuestamente conocían la ley levítica, pero la estaban aplicando ¿qué? Mal, porque no llevaban al hombre, nada más llevaron a la mujer, tenían que llevar a los dos. Sí, porque los 10 pecados. Entonces, para que se cumpliera la Pero palabra, cobran mucho. como que No iban a hacer dos. para que se cumpliera la multitud. palabra, que la paga del pecado era ¿qué? La muerte. Y Jesucristo pues, sí, subió a la cruz, muerto de qué? De Pues cruz. si no había... Pagó por él. Exacto. Pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Regresa nuevamente a Samuelito, Samuel. Gloria a Dios. 2. Gloria. Samuel. Segunda de Ahí donde Samuel estábamos. 11. Segunda de Samuel. Ahora ya vamos a ver ya segunda de Samuel. Y ya cerramos ahí en el 27, ya dijimos, ¿verdad? Sí. Sí, amén. Que esto le desagradó a quién? A Dios. A Dios. Gloria a Dios. Bueno, entonces no nos vamos a poder zafar de algún profeta que se te cruce en el camino, ¿eh? O de algún hermano espiritual que se te cruce en el camino y te diga tú. ¿Amén? Amén. Yo así, ¿y este por qué? Ya me dijo lo que yo he hecho. Porque sean profetas, amén. Sí, amén. 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 O hay hombres espirituales que te van a decir, estás en pecado, Sí. arrepiéntete. Sí, sucede. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar ya para cerrar. ¿Por qué David sanó de su alma? Segunda de Samuel 12. 2. Diga conmigo, Jehová provee Jehová provee la salida la salida para la sanidad de mi alma, para la sanidad de mi a alma, través de Jesucristo, a través de Rey de Jesucristo, Reyes, Rey de y Reyes Señor de y Señores. Señor de señores. Y yo la tomo. Y yo la tomo. Y yo la tomo. Voy a leer. Jehová envió a Natán a David. Natán, ¿quién era? ¿Un qué? Profeta. Allí apareció un profeta. ¿Amén? ¿Pero quién lo envió? Dios. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro ¿qué? Pobre. Pobre. El rico tenía numerosas ovejas, vacas, pero el pobre no tenía más que una sola ¿qué? Corderita. Corderita. Entonces, ¿quién era la corderita? Pues Betsabe. Bueno, ya lo entendió. Que él había comprado y criado. Y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una ¿qué? Hija. Como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de ¿qué? De muerte. Bueno, entonces estamos viendo que si va por esa línea, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La muerte. Ese profetiza. Dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, tendría que haber un pago, ¿eh? Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de ¿qué? De Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y esto fue, y si esto fuera poco, te habría añadido ¿qué? Mucho más. Te habría añadido mucho más.
Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de qué? Sus ojos. A Urías Eteo heriste de espada, muerte, y tomaste a la mujer tomaste a su mujer por mujer, y tomaste por mujer a su mujer, la codició, y a él mataste con espada de qué? De los De hijos de los hijos de Amón. Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa. Ahí está la sentencia, la consecuencia, acarrea juicio, amén. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que no fuese, para que fuese ¿qué? Tu mujer. Tu mujer. Entonces decimos que no nada más la vio una vez y ya, no, y la estuvo viendo de siempre, amén. 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 Dice, así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar, ahí está la sentencia, el mal sobre ti, las consecuencias de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con todas tus mujeres a la vista de ¿qué? El sol. Del sol. Su hijo. En pleno día. Amén. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno, ¿qué? Sol. Entonces dijo David a Natán, ahí está la confesión. ¿Pequé contra qué? Jehová. Lo reconoció y confesó. ¿Vale? Es la sanidad del alma ¿de quién? De David. David. Dice, pequé contra Jehová. Amén. Y Natán dijo, porque muchas veces queremos, nos tenemos que ir hacia la preeminencia es Dios, amén. Por eso José el Señador dijo, no, yo no voy a desagradar a Dios. Luego puso a Dios ¿en qué? En primer plano. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu qué? Tu pecado. Remitido es que lo perdonó, lo liberó, amén. Lo liberó, amén. Lo olvidó ya, amén. 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 Redimido. O sea, remir es liberar, perdonar, amén. Perdonar es liberar mi alma, amén. Redención. Pues lo liberó ya, lo liberó de la qué? El amor. De la muerte, de la sentencia, del juicio, de lo que le había acarreado. Entonces fíjese bien que David confesó el qué contra quién. Contra Jehová. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿habla Dios o no habla? Sí, amén. Gloria a Dios. Dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente, ¿qué? Morirá. ¿No hubo muerte o no hubo muerte? Sí. La paga del pecado fue muerte de esa criatura. Amén. Pero al mismo tiempo fue la sentencia de Jehová. El juicio de Jehová. Amén. El juicio de Jehová, la sentencia de Jehová. Dice, ese niño que te ha nacido va a ser ¿qué? Muerto. Amén. O sea, no vivirá. Gloria a Dios. Dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente ¿qué? Morirá. Entonces, ¿dónde vemos la sanidad del alma de David? En el versículo 13, ¿dónde qué? Confesó. Y se le otorgó el qué? Perdón. El perdón. Y el mismo profeta le dijo, también Jehová te ha remitido tu pecado, no morirás. Le quitó la sentencia, porque entonces está diciendo, sí tenías que morir, dice, pero no vas a morir. Amén. Y a la otra le dijo que no te condeno. Y a la otra le dijo, no te condeno, amén. ¿De qué manera? Porque dice más, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. O sea, ¿de qué manera blasfemaron los enemigos de Jehová? En la guerra, no, no. O sea, cuando fueron a la guerra, fue un ridículo lo que hizo ¿cómo se llama? David que haya mandado a Urías Eteo por delante, ¿no? A ver, lo mandó por delante. Sí, para que muriera. Para que muriera, lo mandó por delante, ¿no? Ni que fuera ni ya ni Sansón, ¿no? Amén. Hubiera mandado a Sansón.
Pues sí. No a Urias ateo. Amén. Amén. Dice, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó a David y entró y pasó la noche acostado ¿en qué? En tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, la sentencia, al séptimo día de 7 días, 7 lavamientos, en el séptimo eres ¿qué? Limpio. Y en el séptimo ¿qué? Se resuelve el caso. El séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle ¿qué? Saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había ¿qué? Muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ellos ha muerto. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Amén. Bueno, entonces estamos aquí, estamos viendo que sí hay consecuencias, acarrea juicio. ¿Amén? El pecado acarrea ¿qué? Juicio. El pecado trae ¿qué? Enfermedad, ya lo vimos. Desde la cabeza hasta los ¿qué? Hasta los pies. Y si no hay perdón, hay condenación. Culpa. No, si no hay perdón, hay condenación. ¿A dónde? ¿Cuál es la? ¿Cuál es la? Sí. El Seol, el infierno, el Hades, amén, el Tártaro, ¿no? Amén. Bueno, entonces, vamos a buscar otra cita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito mi Cristo. Isaías 53, del 1 al 6. Isaías, para ver que la paga del pecado, digo, la dádiva de Dios, es en Cristo, Señor nuestro. Isaías 53, del 1 al 6. Isaías 53. ¿Lo tiene? Amén. 53, 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos. ¿Cómo qué? Como ovejas, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ¿qué? Sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos ¿qué? Nosotros. Gloria a Dios. Entonces ahí en Cristo Jesús nosotros recibimos la sanidad del alma a través del arrepentimiento, la confesión y ¿qué? Y el perdón. Hay una cita que dice en Hechos de los Apóstoles que dice arrepentíos y convertíos. Amén. Amén. Es decir, que dejes la maldad, que le des la espalda al pecado y que te vuelvas a Dios. ¿Amén? Eso es lo que nos está diciendo. Que te arrepientas y ¿qué? Y te conviertas. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo que por eso es que David sanó su alma cuando dijo, sana mi alma porque contra ti he ¿qué? Pecado. Pero la otra que dijo, ¿cuál fue? La que vimos ahorita, ¿he pecado contra quién? Contra Jehová. Reconoció su ¿qué? Pecado. Su pecado. Amén. Gloria a Dios. Esa es la sanidad del alma de David. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a tomar lo que sigue. Amén. Aleluya.
Y entonces ahí faltaría la sanidad, la mía. Pero ya puedo decir este versículo. Sí. Lo que dice que por qué la mujer que no encinta, dice aquí, primeramente dice Jehová plantó un huerto en Edén, puso allá al hombre que había formado y le hizo, dice, y Jehová le hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, pero dice que aquí le sopló y le dio vida al hombre. ¿Sí? Esa era la manera de que iba a formar, de que iba a dar vida, de que iba a transmitir la vida. Pero, ¿por qué la mujer le dice que está encinta? Me lo dio el Señor, por eso lo quiero decir. Y la mujer dijo, le dijo el Señor, multiplicaré cuando ella cometió pecado con el esposo. Y le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores, en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Que es que lo rodea cuando uno tiene la concepción, el momento del acto, te rodea el varón. Entonces tú quedas preñada, quedas rodeada por el varón con el que tienes al niño. O sea, es difícil que te puedas separar del hombre con el que... Esa es la realidad, porque aunque más que se quiere separar una mujer de la relación de un divorcio, siempre queda la huella de cómo queda rodeada por el varón con el que tuvo con el que se enseñó. Se quedó. Bendito Cristo, amén. Es una realidad. Bueno, entonces busquemos la sanidad de nosotros, amén. Sí, amén. Ahí es la sanidad de David, pero falta la de nosotros, amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero Él nos da un ejemplo de que confiesa, amén. Confesó a Jehová. Y ahora nosotros confesamos a Cristo. Jehová es Cristo, amén. Sí, amén. Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levanta tus manos y vamos a prepararla. Si usted trae, dice que no nos presentemos con manos vacías, Sí, amén. vaya a Chalfolí y vamos a tomar, ¿no? La ofrenda. Gloria a Dios. Ya le va a sacar de acá y la traigo. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Amén. Gloria a Dios. Sí, Padre, pues presentamos nuestras vidas. Venimos ante ti, Señor, agradándote, honrándote con nuestros bienes, Sí, amén. para que nuestras casas haya todo lo necesario, Señor, todo lo abundante, todo lo necesario y lo abundante, Señor, que tú tienes para los que caminan en fe, para los que caminan creyendo que tú obras en cada ofrenda, en cada primicia, en cada diezmo, tú ofrendas, Padre, porque queda sellado con tu misma palabra, queda sellado con tu misma palabra, Señor, que ha salido de tu boca, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, ven Dios mío. Mi alma desfallece dentro de mí, sin su presencia. Por eso vengo a Él. Por eso vengo a Él. Por eso vengo a Él. Para buscar su rostro. Para buscar perdón. Para hallar gracia. Porque solo en Él encuentro salvación, encuentro salvación.
alma desfallece dentro de mí sin su presencia. Por eso vengo a él para buscar su rostro, porque solo en él encuentro salvación, encuentro salvación. Démosle gracias a él, amén. Gracias, Señor, porque tú eres el camino, Señor. El camino que nos da, Señor, la salida que nos da, Señor, a través de la palabra, Señor, sabiendo que la conciencia apunta, nos acusa, Señor, pero por tu ofrenda perfecta, la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia cuando procedemos al arrepentimiento y a la conversión, a la confesión, para recibir el perdón otorgado, la dádiva de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Guardamos nuestras almas, guardamos nuestro corazón, Señor. Guardamos todo eso, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque tu palabra nos limpia más y más y más. Aleluya, gloria a Dios. Y declaramos que nuestra alma se está limpiando, se está saneando, se está liberando más. Estamos más conscientes de las actitudes, acciones y obras que hacemos. Estamos más conscientes. Nuestra conciencia está despierta, está clara, está anunciando. Nuestra conciencia está como atalaya. No duerme, nuestra conciencia no duerme, nos está avisando aún en sueños, y nos enseña a discernir entre el bien y el mal. Oh, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito Cristo, aleluya, gloria a Dios, sabiendo, Señor, que en pecado nos han concebido nuestros padres, Señor, pero tú nos das la salida de la sanidad de nuestra alma y la salvación eterna, en el nombre de Jesús, pero también la sanidad de nuestros cuerpos, Señor, para que ya no haya esa llaga podrida, Señor, sino que ahora por la llaga bendita, la llaga de Jesús, hemos sido curados físicamente, en el nombre de Jesús. Gloria a ti por siempre, Señor. Amén. Amén. Y amén. Dios aumente la fe multiplicada en tus ofrendas, diezmos y primicias. Amén. Declarando que en tu vida diaria y en tu caminar cristiano hay sobreabundancia, en el nombre poderoso de Jesús, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, en el nombre de Jesús, así como prospera nuestra alma, así como Él sana nuestra alma, Él quiere prosperar nuestra alma y en todas las cosas. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vamos a darles un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Va a seguir grabando? Sí. Gloria, porque vamos a dar anuncios y eso. Hasta ahí ya cerramos el orden del culto, amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Y pasamos a la